Doctor Contreras, ¿estás por ahí? Bienvenido a la sala. Tienes hora y media para compartir. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches allá en Nueva York. Buenas tardes acá en Mexicali, México. Si tomamos un mapa de los Estados Unidos y agarramos con una regla y trazamos una diagonal desde la parte más norte del este donde se encuentran, pues nos venimos acá al desierto, a la parte más suroeste, a escasos metros de la frontera, acá en una ciudad que se llama Mexicali. Desde aquí los saludo, los abrazo con mucho gusto. Me di cuenta que a veces no estamos muy familiarizados con mi profesión. Es normal, es natural. Soy tanatólogo. ¿Qué es eso? Yo trabajo la psicología, soy psicólogo clínico. ¿Por qué clínico? Lo he platicado en ocasiones, porque dentro de la rama de la psicología existen muchas áreas, como la psicopedagogía, como la psicología antropológica, la psicología social, la psicología industrial, la psicología del trabajo, la psicología organizacional, la psicopatología y todo ese tipo de situaciones. La psicología comunitaria. Y yo he trabajado, he tenido la dicha de trabajar en muchas áreas, pero actualmente, y de lo que más me he dedicado yo en toda mi carrera, es a la psicología clínica. ¿Qué es eso, clínica? Es decir, la persona que trabaja con otro ser humano que está teniendo un problema de carácter emocional, psicológico o psicopatológico, y que interviene directamente en una psicoterapia o en una, digamos, en una consejería, en una asesoría psicológica, en un proceso evolutivo en el cual el ser humano simplemente se les pone en perspectiva sus herramientas para poder salir adelante de la dificultad que tiene. Ese es un clínico, ese es un psicólogo clínico. Dentro del área de la psicología clínica está la psicopatología, la terapia cognitiva, y yo en mi caso soy psicoterapeuta, es decir, que yo intervengo los procesos cognitivos de una persona en un proceso llamado psicoterapia, y la persona encuentra una forma de, digamos, de sanar heridas emocionales que tiene. Y esas heridas emocionales, en 2 de las terceras partes, si no es que más, provienen del pasado. Por eso este tipo de temas es tan interesante, es tan importante. Yo desayuno, como y ceno con personas que están resentidas o heridas somatoemocionalmente por su pasado. ¿Cuál es el punto número 1 en esta situación? Que se tiene que trascender totalmente el pasado para poder reestructurarlo. No tanto cambiar el pasado, porque el pasado es un hecho consumado, pero lo que podemos cambiar es nuestra percepción de ese pasado para poder reestructurarlo y que no nos afecte en nuestra vida presente y futura. Nosotros sanaríamos mucho. De hecho, se nos acabaría gran parte del trabajo a los psicoterapeutas si las personas un buen día comprenden, introyectan, entienden y saben que el pasado es un hecho consumado y que es muy audaz pretender estar bien con lo que fui y trasladarlo a lo que soy y lo que seré. Cuando nosotros no cesamos en esa conducta, cuando no cesamos nosotros en esa creencia de que nosotros no podemos ser felices por nuestro pasado y que nosotros no podemos covisionar y co-construir porque sufrimos mucho de niños, que es una idea totalmente aberrante, pero muy lógica, porque todos en algún momento la hemos utilizado. Si nosotros cesáramos en ese intento de estar siempre revolcándonos en nuestro pasado, pues obviamente el trabajo de los psicoterapeutas pues se vendría abajo, ¿no? Ya nos dedicaríamos a otra situación. Pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir trabajando? Hasta que muchísimos seres humanos, ¿no?, estén, digamos, de alguna manera consciente o inconsciente, atrapados, apegados, aferrados a que yo debo de sufrir mucho ahorita y mañana porque sufrí mucho en el pasado. Por otro lado, también digo tanatólogo clínico por mi profesión,
Un tanatólogo es aquel profesional de la ciencia de la conducta y de la psique, parecido a un psicólogo, pero el tanatólogo interviene en procesos espirituales también, no porque sean clases de espiritismo, sino porque nosotros tratamos la pérdida y la muerte. Y el ser humano en contacto con la enfermedad crónica, con la pérdida y con la muerte, explora y explota una espiritualidad que muchas veces ni siquiera él sabe que posee, aprende o entiende. Y es entonces cuando nosotros con las bases de la persona tratamos de ayudarlos, ya sea que acepte su irremediable realidad de todos, que vamos a morir, y que acepte también, digamos, la vuelta a este mundo con una pérdida que ha sufrido tanto de un ser amado como la propia. Es decir, los tanatólogos acompañamos a bien morir a los seres humanos. Yo atiendo a personas que van a morir y trato de acompañarlos en ese proceso de bien morir hasta que mueren y tratar de atender a sus familiares también, ¿no? Eso es lo que es un tanatólogo clínico. El día de hoy, por la temática que se está manejando y que entiendo que ustedes forman parte de una gran familia internacional, de los grupos de familias de 12 Pasos, Modelo Minnesota, grupos de familias Al-Anon, muchos de ustedes, algunos pertenecen a grupos de AA, a otros pertenecen a hijos adultos de personas con alcoholismo, habrá quienes también tengan a personas o seres amados con enfermedad de adicción, a los toxoides, qué sé yo. Entonces, como comparten un programa en común, y yo siempre que me ha tocado, cuando puedo, que me ha tocado aceptar alguna invitación a un programa de 12 Pasos, a un grupo Al-Anon, Overeaters Internacional, Drogadictos Anónimos, Nar-Anon, Familiares de Adictos, o los años que trabajé yo en los centros de rehabilitación de acá de México, intentando dar acompañamiento a los familiares de jóvenes adictos, me daba cuenta que la salud mental, la salud emocional, está en el programa Minnesota, que es los 12 pasos acompañados por un profesional de las ciencias de la salud mental, en este caso por un psicólogo, un psicoterapeuta o un clínico. Y me he dado cuenta siempre, me llama la atención cuando en aquellos tiempos llegaba yo, preparaba una clase, llevaba incluso a algunas de mis alumnas, ayudantes, que estaban en piso, tratando de ayudar con algunos cuestionarios a personas que estaban sufriendo mucho por las adicciones de los hijos. Y me llamaba la atención cuando me preguntaban, oiga, ¿usted de dónde saca tanta información? ¿De dónde saca tantas cosas que pueden ayudar a una persona a salir adelante de un proceso? Entonces yo todo el tiempo que me preguntaban eso, volteaba a los estantes que en todos los grupos de 12 pasos siempre existen. Una LAC, literatura autorizada por la conferencia, y que es maravilloso. Yo los retaba, yo les decía, yo los reto a que al azar ustedes me presentan un libro o un folleto de lo que ustedes quieran, y ahí vamos a encontrar la verdad del desapego, la verdad de la aceptación, la verdad de la admisión y la verdad de la salud emocional de las personas que de alguna manera hemos sufrido las adicciones y las codependencias. Entonces me traían a veces un libro, me decían, ¿de veras? Sí, me traían un libro y entonces lo agarraba yo y le decía, aquí está lo que estamos viendo, aquí está lo que presenta en el problema, y todo el libro al azar. Por eso el día de hoy, desde que me pidieron que los acompañara en esta charla, fui a un estante que tengo donde tengo muchos libros que me han obsequiado, y al azar tomé un libro, y ahorita lo vamos a relacionar con la psicología clínica para que vean que los testimonios de todo lo que tienen en sus estantes es un regalo maravilloso. El día de hoy yo tomé este libro que se llama Esperanza para Hoy y que está en los grupos, todos los grupos mundiales de AA, y son simplemente páginas muy sencillas. Simplemente elegí la página 14, la página 59, la página 252 y 246. Repito, la página 14, la página 59, la página 246 y la página 252
de este maravilloso libro que se encuentra en los grupos de familias Al-Anon Internacional, que los tienen en los programas de recuperación también de hijos adultos de alcohólicos y que lo tienen en los libros de Al-Anon, para que vean lo maravilloso que nos regala la literatura. Simplemente nada más hay que saberlo, digamos, relacionar con la psicología clínica y por supuesto que salimos adelante de esta situación. Escogí este tema, el rechazo, porque me plantearon algunos y cuando me hablaron como estamos un poquito, son como 3 horas, creo que me agarraron un poco dormido la persona que me habló, ¿no? Y entonces le dije yo, pues, ¿cuáles temas son? Pues lo entendí, el rechazo o abandono, dije, pues es el que sea, el que quede. Está bien. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. El día de hoy lo vamos a hacer muy sencillo, muy sencillo. A mí nunca me ha parecido una buena idea, digamos, en una charla como esta naturaleza, tomar un cierto nivel de experteza, de verticalidad, en donde yo simplemente esté vertiendo las informaciones y esté dando una clase de psicología, no estoy con mis alumnos ni nada de eso. Entonces no me parece muy bien esa situación. Así que lo vamos a hacer extremadamente sencillo. Vamos a tomar 9 conceptos que son 3, 3 y 3. ¿Por qué 3, 3 y 3? Porque primero les voy a hablar de las características del génesis del rechazo, de cómo el ser humano, de cómo percibe que está siendo rechazado. Y lo vamos a ver simple y sencillamente en 3 pasos muy sencillos. Posterior a ello, vamos a ver también en 3 pasos muy sencillos cuáles son las consecuencias que un ser humano en su etapa infantil ha tenido la sensación de rechazo. Y por último, como obviamente no se puede hablar de un problema sin hablar de las soluciones, porque si hablamos nada más los problemas, pues los problemas se gestan y se generan. Tenemos que hablar de los problemas en virtud de las soluciones que podamos presentar. Así que también vamos a presentar 3 formas muy sencillas, 3 conceptos, tres ideas que nos pueden ayudar a nosotros con esta situación del rechazo. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a hablar de las 3 conceptos que dan origen a la sensación de rechazo en la infancia. Después vamos a hablar de las 3 consecuencias que esa percepción del rechazo genera en el ser humano. Y por último vamos a hablar de 3 posibles soluciones que nosotros de una manera muy sencilla tenemos que tener siempre bien presente para poder salir adelante de la sensación y de la idea de lo que es el rechazo. Iniciamos con una situación muy sencilla. Me voy a dar a la tarea también de leer un parrafito de cada página que les planteé cuando vayamos a enlazar esta situación. Es más, lo voy a hacer de una vez para que de la manera como ustedes lo van a ir planteando y lo van a estar viendo, se van a dar cuenta de la riqueza de la literatura que tenemos y cómo nos puede ayudar a sanar todas las heridas de la etapa infanto-juvenil. Y comienzo nada más leyendo algo muy sencillo de la página 14 que ustedes tienen en este maravilloso libro, que dice así. Página número 14 del libro Esperanza para Hoy de los grupos de familia Al-Anon. La página número 14 dice: establecer límites me ayuda a ocuparme de mí misma al relacionarme con los demás y a impedir que me convierta en víctima. Temo que la otra persona se enoje y ponga fin a la relación. Sufrí diversas formas de abandono y rechazo en mi crianza por un hogar alcohólico, sentimiento que no me gustaría experimentar de nuevo. Ok, ¿qué es lo rescatable aquí cuando dice establecer límites me ayuda a ocuparme de mí mismo, a relacionarme con un ambiente que considero hostil? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar al rato que vayamos a trabajar el rechazo y que es establecer límites. Es decir, la vida hay un principio de individuación, no se comparte del todo. Simplemente tenemos compañeros de viaje en esto que nosotros le llamamos vida. Pero yo
Yo, Oscar, también me casé. Yo, Oscar, también tuve hijos. Yo, Oscar, también tengo madre. Sin embargo, tengo límites. Hay hasta un punto en donde puedo llegar y puedo permitir. Tengo ciertos límites y esos límites me protegen a mí de las situaciones que yo no puedo manejar y protegen a los demás de situaciones que de parte mía no pudieran ellos manejar. Entonces es bien importante, ¿no? En la página 14, saber que una de las situaciones que se utilizan en la respuesta a la sensación del rechazo es poner límites. Luego seguimos con la página número 59. Está narrando la hija de un alcohólico y dice: yo era incapaz ante todas las críticas que salían de su boca y era incapaz ante todos los golpes que me daba. Para sobrevivir a esta forma de crianza creé muchas defensas. Cuando yo ya no las necesité, estas defensas se convirtieron en defectos de carácter. ¿Se dan cuenta qué importante es? O sea, que los defectos de carácter son situaciones y condiciones que nosotros aprendimos durante la percepción, nuestro constructivismo psicosocial que tuvimos, que fue la percepción de nuestra crianza. Nosotros desarrollamos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa no eran más que agresiones, saber cómo contestar las agresiones, saber cómo sobrevivir en ese circuito de malvivencia de un hogar alcohólico. Pero cuando muere el alcohólico, cuando yo me separo del alcohólico, cuando el alcohólico deja de beber, cuando vengo de un padre alcohólico que ya no toma, cuando vengo de un padre alcohólico que ya murió, cuando vengo de un padre alcohólico que toma o haga lo que quiera, pero yo vivo muchísimo más lejos de su vida, entonces ya no me sirven esos mecanismos de defensa que adquirí, ya no me sirve el ser reactivo, no me sirve el ignorar a las personas, no me sirve el guerrear, no me sirve el ser violento, no me sirve el ser violento psicológicamente, no me sirve lo que es la violencia verbal, ya no me sirve. Lo que en su momento a mí me sirvió para defenderme de un núcleo familiar hostil, cuando yo crezco y me caso, no me sirve para nada, porque si yo vengo de un hogar alcohólico y estoy acostumbrado a ser hostil, pues cuando me caso con una mujer que no tiene nada que ver con el alcoholismo, fíjense cómo le responde uno, fíjense los mismos mecanismos que usa uno. Entonces, uno la paga y uno la hace y el otro la paga, ¿no? Por eso, los hijos de los drogadictos, los hijos de los alcohólicos, los hijos de personas que se violentan, los hijos de la malvivencia, pues obviamente crecen y en su etapa madurativa violentan a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué los mecanismos de defensa que aprendieron en un hogar mal funcional, esos mecanismos, cuando ya no los necesito, se convierten en mis defectos de carácter? ¿Se dan cuenta? Segunda herramienta que vamos a ver al ratito para cuando nosotros, ¿no?, estamos luchando contra esa sensación de rechazo. Luego vamos a la página número 246, que es muy parecido a la 252, pero nos sirven de todos modos. Y en la página 246 vamos a leer: me sorprendió descubrir que mi perfeccionismo ocultaba un temor profundo al rechazo. Cuando hacía algo incorrecto en mi niñez, mi padre alcohólico no me hablaba durante días. El temor al abandono probablemente sea universal, pero el temor al abandono no es un abandono real. Fíjense, lo vuelvo a leer. El temor al abandono probablemente sea universal, pero el temor al abandono no es un abandono real. Es decir, las personas que en su etapa infanto-juvenil se han sentido rechazadas padecen una respuesta ante la sensación del rechazo. Cuando crecen y están grandes, padecen una sensación, ¿no?, de rechazo, pero no es rechazo. Una sensación de soledad no es soledad. Una sensación de odio no es odio. Yo sí tengo la sensación de que tengo COVID, no tengo COVID. Una sensación de que mi esposa ya no me ama, no es que no me ame. Una sensación a que yo no le importo a mis hijos, no es que no le importe a mis hijos. Por eso dice, la sensación al rechazo, al abandono puede ser universal, pero la sensación al abandono no es abandono, la sensación al rechazo no es rechazo, sino
que es un mecanismo de defensa que utilizo yo porque en algún tiempo yo percibí mi mundo, repito, en mi construccionismo psicosocial, percibí ese mundo y he desarrollado mecanismos de defensas que en su momento me sirvieron pues para violentarme igual que como me violentaban a mí, pero que después ya no me sirven, porque los adultos cuando sienten una sensación de vacío por una infancia desacertada, esa sensación de vacío no es vacío. Esa sensación de que, no sé si se han dado cuenta de personas que luego dicen, en mi trabajo nadie me quiere hablar, todos me tienen envidia, todos en mi familia, todos mis cuñados llego y me empiezan a criticar, todo el mundo me quiere criticar y digo yo, puta, ¿serás tan importante como para que todo el mundo te quiera criticar? Porque para que todo el mundo esté hablando de ti, para que llegues a un lugar y todos te quieran odiar y te quieran matar, no seas tan importante, por favor. No debemos de pasarnos de soberbios entonces. ¿Pero por qué? Porque la sensación la conservamos. No es que sea real, pero aquí lo dicen. Se conserva esta sensación que te hace violentar a los demás. Y por último, la página 252, que dice, yo esperaba que mi marido y mis hijos llenaran el enorme vacío que había en mi alma. Cuando no fue así, intenté iglesia, trabajo, servicio, comunidad, perfección como madre, como voluntaria, perfección como empleada y dueña de una tienda. La lista de cosas es interminable. Hasta que me di cuenta, dice, no estoy en este planeta para cambiar o controlar a los demás. Estoy aquí para cambiar y progresar yo. ¿Se dan cuenta? Esto es un poema. Esto es un poema. Es más, si todos le entendieran eso, mañana yo cierro el consultorio aquí en Mexicali, los dos que tengo. Apaguen las luces, vámonos. Vámonos todos. Ya se acabó, me jubilo. ¿No? Pero nos cuesta comprender. Nos cuesta entender. Yo no vine al mundo a corregir a nadie, a cambiar a nadie, a controlar a nadie, a desear que otro hubiera sido como yo quiero, a desear que las personas no sigan percibiendo el mundo que perciben, que a mi hijo no le guste la novia que tiene porque a mí no me gusta, que a mi hija no me parece el tusa con el que anda tampoco. Aquí vienen señoras todos los días y me dicen, no me gusta a mí el novio de mi hija, y les digo yo, y ya le preguntaste a ella, porque ella parece que está fascinada, ¿no? Y a ti no te gusta, tú estás sufriendo, ¿no? Fíjense que mi hijo me dejó la escuela, me dijo una mamá el otro día, porque con esto de la pandemia, su hijo, que toda la vida dijo que iba a ser abogado, cruzó a los campos agrícolas, está trabajando, no tiene mucho nada que ver con el derecho, está levantando lechugas en toda la corrida que hay aquí en California y Arizona y todo. Entonces, pues le pagaron muchos dólares, el muchacho está muy fuerte, quiere seguir trabajando, ya se compró su pickup, anda viendo narcocorridos y música y todo, y anda feliz. El muchacho anda feliz y la mamá se está muriendo porque dice, ¿dónde quedó aquel abogado que yo soñé con tener? ¿Se dan cuenta? Locura. Entonces yo sería feliz si tú lo que sea, pero tú tienes que hacer algo para que yo sea feliz. Tú tienes que dejar de hacer algo para que yo sea feliz, ¿no? Fíjense que mi marido no es romántico, me dijo una señora el otro día. Entonces estaba delante de él y yo le digo que quiero que mañana le compres unas flores a tu esposa y le compres unos chocolates, una botellita de vino, para que empieces a cambiar. Y me dice la esposa, no quiero eso. Y le digo yo, ¿por qué no? Y dice, es que yo quiero que a él le nazca, quiero que le nazca, que él sea romántico por él, que venga por él. Es decir, yo quiero que el otro piense y siente y quiera como yo, porque si no, no soy feliz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque yo soy feliz solamente si tú lo que sea. Si tú dejas de hacer lo que haces y haces lo que yo quiero que hagas, entonces yo soy feliz. ¿Se dan cuenta? Página 252. Y corroboro siempre un libro de la literatura al azar, el que agarren, el que quieran, el que hubieran agarrado. Además, estaba oscuro cuando lo agarré.
Y eso exactamente es lo que tenemos ahí, simplemente para intentar crecer en esta situación. Muy bien, yo creo que ustedes tienen la literatura, tienen el libro, tienen todo. Quería leérselos para que sepan de dónde sale, así como cuando me preguntaban antes que iba yo a trabajar a esos grupos, me decían, oiga, ¿usted de dónde saca tanta información? ¿Por qué sabe tanto? No, porque pues nomás leo lo que tienen ustedes aquí, esto, ¿no? Entonces, fíjense bien, tenemos 3 herramientas que al ratito vamos a ver, que son establecer límites. Número 1, establecer límites. Número 2, ¿no? Saber que la desilusión no es otra cosa más que situaciones creadas por mí. Y número 3, cesar en el intento de control. Maravilloso. Cesar en el intento de control. Página 252, lo acabamos de ver. ¿Se dan cuenta? Ok. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tema, que es muy sencillo, porque lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. No estamos en situaciones rebuscadas, ni mucho menos. Y vamos a ver de dónde sale. ¿Cuál es el génesis de la sensación de rechazo? De una manera grosa, ¿no? De una manera muy sencilla. Y lo vamos a encasillar y establecer en 3 puntos perfectamente bien diferenciados. 3 puntos perfectamente bien diferenciados. Número 1, fíjense bien, la ausencia de cualquiera de estas 3 características produce sensación de rechazo en todos los seres humanos que han nacido, en ustedes y en mí, en todos, independientemente de la construcción psicosocial, independientemente de la cuestión ambiental, independientemente de la raza, de alguna u otra manera, obviamente hay cierta flexibilidad, pero son 3 grandes bloques, no lo digo yo, nunca me crean, estudienlo, corroboran, por eso les paso las páginas y las citas de los libros siempre, o por lo menos eso pretendo. Esto es antropología psicosocial, es antropología social. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta de dónde viene la sensación de rechazo. La ausencia de 3 factores. Número 1, cariño seguro. La ausencia de cariño seguro en la infancia produce sensación de rechazo. ¿Ah? No le puedes decir a tu hijo que lo amas si hace rato lo violentaste, porque lo único que haces es confundirlo. No puedes tú castigar a tu hijo y decirle que lo haces por su bien. Eso es una falacia, completamente. Tú no puedes decirle a tu hijo que lo quieres si lo ignoras. Si estás totalmente motivada por el trabajo, por el dinero, por las deudas, por el querido, si estás muy preocupada porque no puedes conciliar bien al esposo con el novio, no te dan los horarios y andas bien preocupada, entonces no puedes ignorar a tu hijo. Y si no puedes ignorar a tu hijo y luego decirle que lo quieres con todo su corazón, eso no es cariño seguro. No puedes darle un abrazo a tu hijo y decirle lo que sientes por él y todo lo que lo quieres y luego le das con el cinto. No puedes tú mandarle un mensaje de que tu hijo, tú trabajas mucho para que él vaya a la escuela, coma y tenga ropa, pero que le digas que es un tonto, que es un retraído, que es un burro, que no hace caso, que cuántas veces te tengo que hablar, que eres un sordo, que eres un tonto. Ese no es cariño seguro, es cariño inseguro. Lo único que haces es que lo confundes totalmente. No puedes tú tratar a tu hijo de 2 maneras diferentes al mismo tiempo, porque este es el principio de las ambivalencias emocionales. La ambivalencia emocional, donde el niño apunta para todos los lados. ¿Por qué? Porque le estás mandando un mensaje de que es tonto y que le dices que lo quieres para que no se siga sintiendo tan tonto como si es. ¿Me explico? ¿De dónde viene? Cariño seguro. Las personas que no hemos experimentado nunca cariño seguro, no sé qué le moví aquí. Aquí estoy, creo.
Las personas que no hemos experimentado cariño seguro, somos las personas que siempre estamos confundidos. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo de mí para no hablar de los demás. Yo como crecí viendo a mi papá borracho y a mi mamá pues neurótica, lo bueno que mi papá no era violento con nosotros, era enfadoso, era músico. Tocaba, llegaba y nos tocaba el piano, la flauta, el saxofón, y luego nos abrazaba y nos decía que nos quería mucho, que nos amaba con todo el corazón, pero estaba borracho y luego se iba. Ese no es cariño seguro. Ni el que sea mi mamá tampoco, porque mi mamá, pues como siempre andaba desesperada, correteando a mi papá, intentando que cambiara a mi papá, intentando que mi papá no fuera tan borracho, tan viejero, tan jugador, tan alcohólico, tan irresponsable, tan irrespetuoso, ¿no? Entonces mi mamá pues, creía que iba a controlar a mi papá y eso le provocaba que mi mamá tuviera neurosis. Entonces mi mamá nos gritaba. Mi mamá nos gritaba, parecía, mi papá se bebía el alcohol y a mi mamá le hacía el efecto. Entonces le teníamos más miedo siempre a mi mamá ni tomaba, pero siempre andaba desesperada a las carreras, de mal humor, tenía que resolver todo, porque aparte le tenía que resolver la vida a mi papá, porque aparte le tenía que planchar la ropa y arreglar todo, porque mi papá era músico de orquesta, entonces le tenía que preparar desayuno, comida y cena, lonche, ropa, todo, le tenía que organizar todo, era como su hijo, pues. La esposa de un alcohólico se convierte en su mamá. Entonces mi mamá andaba todo el tiempo preocupada por todos nosotros, sus hijos, y luego por su hijo mayor, que era el más burro y el más desmadroso, que era mi papá. Entonces siempre andaba histérica mi mamá, neurótica. Entonces imagínate cómo le íbamos a creer a mi mamá si nos decía que nos quería. Pues era como un sargento mi mamá. ¿Por qué? Porque siempre andaba totalmente. Es más, nosotros pensábamos que mi mamá era roja, hasta que se murió mi papá, ya le regresó el color. Andaba roja. Mi mamá, cuando no estaba enojada, estaba enfurecida. Pues. Estaba más enferma de alcoholismo mi mamá que mi papá. Impresionantemente. No descansaba su mente. No podía ni dormir, no sé si comía yo. Todo el tiempo andaba solucionando todo. ¿Quieren oír algo ridículo? Si mi papá tenía que trabajar y llegaba borracho y llegaba ponchado, mi mamá en la madrugada se levantaba a cambiar la llanta de la camioneta. Es ridículo, totalmente, absolutamente. Le ponía la pasta de dientes en el tubo del dentrífico, le planchaba los calcetines, le ponía los calcetines y todo. Una codependencia terrible, codependencia emocional total. Pues, ¿cómo iba a andar mi mamá? Entonces, pues nosotros, ¿de dónde vamos a tener cariño seguro? Pues mi papá me decía, mi hijo, te quiero con todo mi corazón. Y se iba y no lo miraba 6 meses. Entonces, a un niño, cuando no se le dota por cariño seguro, empieza a gestarse en él la idea del rechazo. ¿Se dan cuenta? La idea de que está siendo rechazado. Número uno, y esto batallo muchísimo yo con las mamás de ahora. Fomento de la autonomía. Yo siempre pongo a las mamás a que pongan a trabajar a los niños. ¿Y saben qué me dicen? Como lo va a hacer mal, prefiero hacerlo yo. Fíjate nada más. Oye, pon a tu hijo a que lave los trastes y que te ayude y agarre un trapeador y trapee su cuarto, tú acompáñalo y todo. No, deja un embarradero, la verdad, doctor, no, yo prefiero hacerlo yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué hora la criatura va a saber que es autónoma? ¿Cuándo? Y luego lo ponen a hacer una cosa y lo critican de lo que hizo mal, en lugar de aplaudir lo que sí hizo bien. Y a un niño que no se le enseña autonomía, se convierte en un niño inseguro. Es el típico niño de que, oye, vamos a hacer algo en la escuela. No, dile tú. Es el típico niño que se esconde atrás del otro siempre en la escuela. ¿Quién quiere participar en la escolta? No, yo no. ¿Quién quiere hacer esto? No, yo no puedo, yo soy bien tonta. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ningún fomento de la autonomía. Fíjense, mis niños tenían unas manitas, tenían 8, 9, 10 años, no me acuerdo. Entonces,
yo los ponía a lavar las camionetas. Y obviamente, ¿no? Toda la gente, ¿no? Todos los vecinos y todo, porque han de saber, no sé, allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero acá en Mexicali, todo el mundo es psicólogo, todos. Quién sabe dónde estudiarían, pero todos son psicólogos. Entonces me decía, no, los vas a traumar. ¿Cómo los pones a trabajar a los niños? Los vas a traumar. Entonces los niños batallaban mucho lavando las camionetas. Y obviamente, ¿cómo deja un niño de 8 años una camioneta grande después de lavarla? ¿No la deja limpia correctamente? Claro que no. Sería muy audaz pensar que lo van a hacer bien. No los ponía yo a hacer eso para que lo hicieran bien. No, los ponía para que cuando terminaran, buscaba yo que había quedado menos mal. Como todo había quedado embarrado, y decía yo, las llantas, les decía, hijos, los felicito, las llantas les han quedado negras, brillosas, maravillosas. Vámonos a la comida china, porque se lo han ganado. Pero no, ahora los papás, mamás, hace algo el niño y mira qué cochinero hiciste, mira qué embarradero hiciste, ni siquiera tus libros puedes tener bien. Mira nada más cómo lo hiciste. La letra está chueca, no te peinaste bien, ponte el cinto bien, ¿cuántas veces te he dicho? ¿Se dan cuenta? Entonces, el niño nunca sabe qué hace bien. Si lo pones a hacer un hoyo, un agujero de 1 metro cuadrado, y el niño hace un agujero de medio metro cuadrado, tienes que decirle, este medio metro cuadrado que has hecho, hijo, te salió maravilloso. ¿Cómo podemos engrosar esto tú y yo para que nos salga mejor la otra parte? Pero no, en cuanto llegan y todo, ¿qué no te dije, no? Así como hacen la mamá con la cara, quién sabe cómo así. ¿Y cuántas veces no te he dicho que el chamaco se siente que no es capaz, no tiene un fomento a la autonomía, no la tiene el muchacho. Fíjense bien, ya no le dimos cariño seguro, porque lo regañamos, le decimos que está tonto y luego le decimos que lo queremos. No se puede. Y luego autonomía. ¿Cuál autonomía? En mi casa mi mamá, como siempre andaba desesperada, parecía un remolino, porque no sé qué intentaba con el piso, porque lo trapeaba como 10 veces y luego se agarraba con los vidrios y luego trabajaba y canchaba y todo, no paraba la mujer, andaba nerviosa todo el tiempo. Alguien quería hacer algo y todo, y no, me vas a ensuciar todo, me vas a desajustar, nada, todo. Porque mi mamá quería protegernos, obviamente. Proteger. En esta enfermedad de la adicción no hay bandos buenos ni hay bandos malos. No existe. Tan mal está el que está enfermo de adicción como el que está enfermo de querer curar al adicto, como el que está enfermo de querer controlar al que quiere curar al adicto. Todos, es una enfermedad familiar. Terriblemente. No hay bandos buenos ni bandos malos. Es una enfermedad familiar única. Y la manera de abordar este tipo de enfermedad sin ninguna asertividad, sin ninguna paciencia, provoca que al final salga peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando un niño no tiene un fomento a la autonomía, se siente tonto, se siente rechazado también. Entonces, fíjense bien, ya vimos, no hay cariño seguro, porque nosotros agredemos. No sé si han dado cuenta ustedes, hombres y mujeres, posiblemente ustedes se levanten muy temprano, muy guapas en el trabajo, se vean al espejo y todo, y luego hasta sonríen, ¿no? Cuando se van a tomar una foto para compartirla ahí en el Face y todo, sonríen bien bonito, la sonrisa y todo, pero creen que así andan todo el día. No nos damos cuenta cuando nosotros estamos llamándole la atención a alguien, cuando estamos haciendo un reclamo, cuando estamos haciendo una crítica, una corrección, no nos damos cuenta de nuestra postura, de nuestro lenguaje no verbal. Yo tenía aquí, una vez compré una caja de espejitos, y así cuando venían las personas yo le decía, quiero que me hagas el favor de cuando te sientas así como calientita o que te estás peleando con tus hijos, sacas el espejito inmediatamente y te veas la carita, ¿no? Para que más o menos te des una idea cómo te miras, cuál es tu postura, cuál es tu lenguaje no verbal, cómo mueves las manos, cómo acusas, cómo señalas, cómo miras, con la ira que eres capaz de mirar, con lo hiriente que puedes capaz de ser simplemente con tu postura, ¿no? Una vez una señora me habló por teléfono y me dijo, oiga, hice lo del espejito. Sí, le digo, ¿cómo te fue? No, pues ya me chingó, me dijo. Porque se miró,
se dio cuenta, pues dijo yo, caray, así me veo yo cuando estoy regañando, reclamando, agrediendo, criticando, así me veo yo, no se había dado cuenta, ¿no? Porque nosotros creemos que somos bien buenos. Habrá que preguntarle a los demás. Número 3, libertad de expresión. En una casa, un infante tiene que tener libertad de expresión. Se le tiene que enseñar a los hijos que todos en una casa tienen derecho a expresarse y que esa expresión no necesariamente tiene que empatar con lo que yo creo y pienso. ¿Por qué? Porque en esta vida los 8,000 millones de seres humanos pensamos y percibimos de forma diferente, completamente diferente. Y no tiene un ser humano pensar igual al otro. Para nada, absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros no le enseñamos a un infante que tiene derecho a expresar lo que piense, lo que opine, lo que crea del mundo, y cuando nosotros le negamos ese derecho, entonces el niño se siente rechazado, porque su sentimiento no cuenta, su pensamiento no cuenta, su opinión no cuenta. Y entonces fíjense bien cómo en estos 3 sencillos pasos nosotros podemos detectar cómo se gesta, cuál es el génesis de la sensación del niño rechazado, del niño abandonado. Número 1, que no tiene cariño seguro. Y quienes hemos vivido en una familia alcohólica, disfuncional, neurótica, donde hay falta de una economía estable, donde hay falta de un comportamiento estable, donde hay gritos, donde hay infidelidades, donde hay separaciones, donde hay golpes y cristalazos, donde hay venganzas, deseos verbales, donde hay coaliciones, de que luego la mamá se coaliciona con 2 o 3 en contra del papá, alineación parental, es decir, yo y tú estamos contra esto y yo, empiezan los equipos en una familia, las coaliciones, las asociaciones delictuosas, fíjense desde dónde empieza todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué un chico después, un chico como en mi caso, viviendo así, crece y sale en la calle, y por qué aprende a ser agresivo? ¿Por qué aprende a ser violento? ¿Por qué aprende las mañas? ¿Por qué? Lo trae de su casa. Ya hay asociaciones delictuosas dentro de la misma casa. ¿Se dan cuentas? Ok. Entonces, no hay cariño seguro. No existe. No hay forma que el infante en un lugar alcohólico pueda tener un cariño seguro. Y si el papá no es violento con los hijos, como en el caso mío, que mi papá no era violento con nosotros, pero simplemente el decirle, el domingo te llevo a comer y te llevo al parque, y el domingo estar viendo a un tipo que está tirado, crudo, borracho, es un rechazo. No hay un cariño seguro, porque con las palabras se dice una cosa y con la conducta se dice otra cosa. Primer axioma de la comunicación humana, Paul Watzlawick. Es imposible no comunicar. ¿Por qué? Porque el ser humano no se comunica con palabras se descomunica. El ser humano se comunica con conductas. El ser humano se comunica con su conducta. Entonces el niño se confunde. No tiene absolutamente lo que es el cariño seguro. Tampoco se le fomenta la autonomía. ¿Tú qué vas a saber esto? ¿Qué vas a hacer esto? Tú ni siquiera sabes esto hacerlo, ¿no? Lo vas a hacer mal. Déjame hacerlo bien. En una casa, para que algo salga bien, lo tengo que hacer yo. ¿Se dan cuenta? Así le decimos a los niños. Y luego, cómo se van a expresar? Si en cuanto dicen algo, usted cae ese chamaco, ahí viene el cinto, la plancha, corríamos despavoridos al cuarto todo el tiempo. ¿Dónde está la libertad de expresión? No hay, no existe. Esa es la manera como se gesta la sensación de rechazo. Número 2, ¿qué provoca? ¿Qué provoca esta sensación de rechazo? Es bien importante saber qué provoca esta sensación de rechazo. ¿Qué provoca? Fíjense bien. Y si en la escuela no le caigo bien a nadie, y si mi opinión les parece ridícula a todos, y si no me aceptan en este trabajo, y si mejor trabajo en otra cosa para que no me vean. Fíjense,
lo que provoca la sensación de rechazo, inconsistencia, desconfianza, vergüenza, sentimiento de soledad. Y en un caso más extremo, complejo de inferioridad. Y entonces, ¿qué es lo que provoca el complejo de inferioridad? Es al revés que como nosotros lo pensamos. Nosotros creemos que el complejo de inferioridad es cuando una persona se siente inferior, pero no es así, es al revés. El complejo de inferioridad es cuando una gente responde a esa sensación de inferioridad con soberbia, con altanería y con violencia. Cuando ustedes conozcan a una persona soberbia, altanera, grosera, que le guste menospreciar a los demás, que se sienta muy importante, no es que tiene complejo de superioridad, es al revés, tiene un complejo de inferioridad cuya respuesta es ese estupidismo de querer hacer menos a los demás. Funciona exactamente al revés. Y entonces, este complejo de inferioridad que es tan dañino, funciona haciendo el movimiento contrario. Es decir, mejor humillo antes de que me humillen, mejor agredo antes que me agreden, mejor hago sentir menos antes de que yo me sienta menos, ¿no? Mejor grito antes de que me griten, mejor critico antes de que me critiquen. Y estamos en este circuito. Todo eso provoca la sensación de rechazo en la etapa infanto-juvenil. Y hay otra cosa, el rechazado siente exclusión deliberada por parte de alguien, pero eso no es lo más temible, ¿eh? No es lo más temible que el complejo de rechazo, nosotros nos sintamos excluidos por alguien, sino que como nos sentimos excluidos por alguien, entonces se genera un vínculo de codependencia con aquel que nos rechaza. Fíjense qué locura. Y entonces cuando estamos grandes nos casamos con un viejo borracho que no nos quiere ni ver, pero como no nos quiere ni ver, andamos atrás de él para que sí nos vea. Fíjense nomás. O sea, tenemos un hijo que es adicto y que está grande, ya creció y quiere hacer su vida sin nosotros, y nosotros nos sentimos muy mal, rechazados por el malagradecido de mi hijo que tanto que le di y me rechaza, pero ando atrás de él, buscando la manera que aprenda a quererme, ¿ves? Prostitución relacional, es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que sí sea importante para ti? ¿Qué tengo que hacer yo para que sí me quieras? Dice el Elton John, hay una canción que dice, what would I do to make you love me? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer entonces para que me quieras? ¿Qué tengo que hacer para ser importante? Porque tú me rechazas, entonces yo te persigo. Y entonces se convierte en un corre que te alcanzo. La codependencia emocional. Así que yo empiezo a codepender del objeto de mi codependencia. Fíjense nada más qué locura. Porque fíjense, el sueño de todo enfermo codependiente, el sueño, lo maravilloso, el cenit, la plenitud, el paroxismo de la locura, de la enfermedad de una persona codependiente emocional es lograr que el objeto de su codependencia también sea codependiente de él, para estar igual, pues, para completarnos, ¿no? El paroxismo de la enfermedad de codependencia emocional se gesta en este tipo de situaciones. Se va gestando en este tipo de situaciones. El rechazo es uno de los mayores daños emocionales. Fíjense que a veces el cerebro percibe el rechazo como si fuera un dolor físico, por eso nos enfermamos a veces. Se somatiza, cae la persona en profunda depresión, ¿no? Ustedes hagan un ejercicio, no me crean nunca. Hagan un ejercicio y pregúntenle a un amigo, a alguien que tenga mucha confianza. Pregúntenles 3 cosas nada más. Pregúntenle, ¿qué les da tristeza? ¿Qué les da enojo? ¿Y qué les da alegría? Nomás pregúntenle eso. ¿Qué te da tristeza, qué te da enojo y qué te da alegría? Y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Oye, ¿qué te da tristeza a ti? No, pues me da tristeza cuando veo a mis hijos desesperados y que mi marido no encuentra trabajo y que mi hermana se peleó con Chuchita y que todo me da mucha tristeza. Pero no hablan de ellos.
Pregúntenle a una persona, ¿qué te da enojo? ¿Qué te da ira? Me da mucha coraje cuando andan diciendo de mí. Me da mucha coraje que me digan que soy tonto. Me da mucho coraje que yo haga un esfuerzo y no me lo retribuyan. Me da mucha coraje que los demás y todo. Pregúntenle ustedes, no me crean a mí. Pregúntenle a una gente, oye, ¿a ti qué te da alegría? Ay, que mis hijos estén bien y que mi perrita esté muy bien y luego que mi tía Cuquita se alivie y que mi mamá me diga que estoy todo. Nunca hablan de ustedes. No me crean, hagan un ejercicio. Y vamos a ver que los codependientes, el paroxismo, el sueño de todo codependiente es lograr darse cuenta que el objeto de su codependencia también le retribuye la misma enfermedad de la codependencia. Qué hermoso poder decir, oye, Chuchito, Timoteo, ¿a ti qué te da tristeza? Pues me da tristeza cuando me sé incapaz de cometer los mismos errores una y otra vez y pensar, bueno, ¿cuándo voy a aprender? ¿Estoy hablando de los demás? No, estoy hablando de mí. Qué hermoso sería poder decir, oye, ¿a ti qué te da coraje? Me da coraje que no pueda contener mis emociones enfermas, eso me da coraje a mí. ¿Estoy hablando de los demás? No, estoy hablando de mí. Poder decir, oye, ¿a ti qué te da alegría? Me da alegría saberme capaz, que a pesar de que fallo, sigo funcionando y lo sigo intentando. ¿Estoy hablando de los demás? No, estoy hablando de mí. Un día pudiéramos revertir todo eso. Tampoco me crean mucho porque me voy a quedar sin chamba. Yo me quedo sin trabajo aquí en el consultorio, imagínense, ¿no? ¿De qué voy a vivir? Tenemos que mejorar todo esto. Por miedo al rechazo, los seres humanos hacemos actos aberrantes. Por miedo al rechazo. Y eso lo he trabajado yo cientos de veces con niños abusados sexualmente por familiares mayores que se entregan al abuso sexual por miedo al rechazo. Y dicen los infantes, si eso tengo que hacer para que me acepten, pues lo hago. ¿Se dan cuenta lo grave que son estos trastornos? Hay una gravedad manifiesta. ¿Qué podemos hacer? Ya vamos en el último tercio, ¿no? Les dije que había que plantear el problema de dónde viene, qué manifiesta, pero tenemos que tener una vacuna. No podemos hablar de enfermedad sin un tratamiento, obviamente. ¿Qué podemos hacer? Simplemente lo que leyeron ya en sus libros y empatarnos nada más con la psicología humana. Por ejemplo, número 1, ya lo decíamos. Número 1, el creerse rechazado o sentirse rechazado no es estar rechazado. El tener un sentimiento de que mis padres no me quisieron porque andaban en su locura alcohólica no quiere decir que la gente no me quiera. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, el alcohólico no sabe amar, pero no quiere decir que no ame. Sí ama, lo que pasa es que no sabe. El alcohólico es espantosamente egoísta. Madre. Permítame un minuto. Aarón, lo que pasa es que estoy ocupado. ¿Me mandas un WhatsApp? ¿Me mandas un WhatsApp? Permítame la mitad, un segundo. Aprovecho para decirles, compañeros, de que todas las grabaciones van a ser publicadas en los grupos. Es un muchacho que se mete en crisis. Perdón. Sí es este trabajo. ¿En qué íbamos? Ok. En poder saber que las sensaciones de rechazo no son rechazo y en que si yo voy a seguir con esta situación de sentirme rechazado, si yo voy a seguir con eso, entonces tengo que establecer límites. Tengo que establecer límites. Si yo sé que con determinada instancia, con determinadas personas, si yo sé que no me siento bien,
Entonces, no tengo por qué estar en compañía de personas, lugares, sitios, actos, acontecimientos que a mí no me hagan sentir bien. Si yo sé que en un lugar, en un festejo de algunos familiares, que en el pasado yo he tenido tantos conflictos, que me he sentido violentado en mis derechos, que me he sentido no querido, no amado, que me he sentido rechazado, y que se va a casar fulana de tal y todo ese tipo de cosas. Le digo porque yo soy uno como muy seno. ¿Por qué no puedo ir a una ceremonia, estar un ratito y decir, con permiso, muchas gracias, ya vine, se acabó? ¿Por qué no pongo mis límites? Porque me sigo entregando. Y muchos nos seguimos entregando porque lo que van a decir de mí, lo que van a decir de mí, van a decir que soy muy gacho, que soy muy malo, que no quiero ir, que soy mala persona y todo. No aprendemos a autoprotegernos a nosotros. Si yo en un lugar no me siento seguro, si yo en un lugar no me siento agradable, si yo en un lugar no me siento bien, ¿por qué tengo que estar? ¿Por qué tengo que hacer lo que después me va a hacer que yo me arrepienta mucho? Tengo que poner límites totalmente para protegerme de los demás y para yo proteger a los demás también. Entonces, cuando sintamos ese síndrome del niño rechazado, tenemos que poner nuestros límites, es decir, hasta aquí llego yo, no más allá. No hay ningún problema con que nosotros nos cuidemos. Cuidemos nuestra salud mental y emocional. Número 2. Tenemos que estar bien atentos a la diferencia que se establece entre un anhelo y una expectativa. Se parecen, pero son muy diferentes. Tenemos que saber cuáles son los límites entre un anhelo y una expectativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El anhelo viene de mi persona siempre. Yo anhelo, yo quisiera, a mí me gustaría que mis hijos terminaran su carrera de medicina, de ciencias de la salud, de terapia intensiva, de su especialidad, lo que fuera, encontraran una buena mujer para que se casaran y quisieran desarrollarse como seres humanos, como hombres, como personas. Yo quisiera, es un anhelo, pero no tengo ninguna expectativa. Y si uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a casar, qué bueno. Y si otro me dice, yo ni siquiera quiero tener hijos, qué bueno. Y si otro me dice, dejo mi carrera de medicina porque me voy a trabajar allá a los campos agrícolas de Estados Unidos, pues también qué bueno. No tengo ninguna expectativa porque no espero nada de nadie que no sea yo. ¿Tengo anhelos? Claro que sí. Claro que sí tengo anhelos. Tengo anhelos, pero no los convierto en expectativas. Yo no espero de nadie, nunca, que no sea yo. Yo no espero que una persona cambie para que yo sea feliz. Yo no espero que un ser humano deje de hacer lo que le guste hacer para yo estar tranquilo. Yo no espero que mi hermano mayor, que es neurótico, se meta a un grupo de neuróticos anónimos para yo sentirme bien, sentirme satisfecho, sentirme feliz, ¿no? Para nada. Yo no tengo ninguna expectativa para los demás. Lo que hagan los demás, que no sea yo, a mí yo se los dejo a ellos. Esto tenemos. Cuando nos sentimos rechazados, cuando tenemos ese síndrome del rechazo, del abandono, tenemos que saber que nosotros no tenemos que poner expectativas ni ilusiones en los demás, que todos los demás pueden tener sus expectativas, su plan de vida, sus ilusiones, como ellos quieran. Fíjense bien, estuve platicando en una ocasión con Robert Warren, psicólogo tanatólogo de la Universidad de San Diego. Y yo le decía a él, me invitaron a una asociación y yo le decía, Robert, fíjate que yo también me dedico a lo tuyo, ¿no? Bueno, él es neuropsicólogo y tanatólogo, yo soy psicólogo clínico y neurotanatólogo, pero convergemos en algunos trabajos. Y yo le decía, hay una cosa que no entiendo de ti, le decía yo me considero que soy mejor que tú, pero no entiendo por qué yo sigo estudiando en tus libros, le decía yo. Entonces soltaba riendo el tipo, ¿no? Maldito genio. Es un autor extremadamente bueno en mi concepción. Entonces, el penúltimo libro que él tiene, o por ahí, creo, tiene un apartado de lo que es lo que nosotros conocemos como desilusión o decepción. Y entonces él, como neuropsicólogo y muy docto en las ciencias de la neuropsicología, él decía que la desilusión no es otra cosa más que
el movimiento neurotransmisional que tenemos nosotros a nivel sistema nervioso central, del cerebro, cuando nos damos cuenta que la persona que nosotros queremos es como es y no es como nosotros la habíamos inventado. Cuando el cerebro se da cuenta que el mundo es como es, no como nosotros lo hemos inventado, entonces nosotros le llamamos decepción. ¿Mm? Estoy decepcionado porque mi esposo es muy tacaño, me dijo el otro día una mujer. Y le digo, ¿y cómo eran de novios? ¿Te invitaba al cine? No, hombre, tenía que pagar yo. ¿Ves? Luego una señora el otro día me dijo, estoy muy desilusionada de mi esposo porque voy a ir a una quinceañera a otra ciudad y me dijo que si iba, mejor me llevara mi maleta y no volviera. Y lo desconozco, me dice, ok, le digo, ¿y cuando eran novios tú salías con tus amigas? No, porque era muy celoso. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros, ustedes y yo, en nuestras relaciones interpersonales, familiares, todos, los problemas que tenemos ahorita, el fin de la historia, ya estaba escrito en el principio, pero no lo vemos. No lo vemos. Por eso la palabra novio quiere decir novio, porque no vio. ¿No? Neurolingüística. Es decir, resulta que ahora el tipo más tacaño del mundo, nosotros inventamos que era bien a toda madre el vato. Resulta que el tipo más celoso del mundo, cuando andábamos enamorados de él, pues creíamos que lo que pasa es que me amaba, ¿no? Ay, me cela porque me ama, ya nomás, puras aberraciones. Entonces, dice este vato, Rod Warren, que la decepción, la desilusión, no es otra cosa más que cuando el cerebro por fin se da cuenta que el mequetrefe o la mequetrefa con la que yo he estado no ha cambiado un ápice en su vida, que sigue siendo igual, y ya cuando me di cuenta, me falló. ¿Cómo construimos nosotros a personas? ¿Cómo construimos hijos, parejas, empleados? ¿Cómo construimos? Yo trabajo en un asilo de adultos mayores acá y es un asilo de adultos mayores, es un centro integral de psicología familiar, de tanatología, de psicología positiva, de neurolingüística, de programación, de Gym Brain, de neuropsicología, de yoga para adultos, de todos. Ahí trabajo yo. Y resulta que la dueña, pues la tenían que operar. Entonces, operada como está, gracias a Dios está bien, le sacaron un tumor, pero fue delicada la operación, pero está bien. Y entonces entró en crisis porque le empezaron a entrar las llamadas. Está en cama recuperándose y le entran ya las llamadas de las personas quejándose de ahí. Entonces me habla en un estado de crisis en la mañana y me dice, ya no aguanto más a este personal. Son inmaduros, son quejosos, son beligerantes, son voluntariosos, son egoístas, todos, no se pueden echar la mano. Tengo problemas con la geriatra se peleó con el internista, y luego el internista me habló y se pelearon con los de enfermería en la noche, y los de enfermería no le hablan a los cuidadores principales, y los de cuidadores principales se pelearon con el asistente de cocina, y la cocinera ya no fue, y bueno, un relajo, ¿no? En Nueva York no se dan esas cosas, pero acá sí, en México sí se dan. Entonces, le hago yo una sola pregunta a esta mujer, que es la dueña del lugar donde yo trabajo. Yo le digo, oye, refrescame la memoria, por favor. Sí, dime, me dice. En todos estos años que hemos trabajado, dime cuándo el personal ha estado bien. Dime cuándo hemos tenido un equipo sobrio, maduro, sereno, que no nos estén hablando cada 20 minutos para ir a solucionar algo. Dime cuándo se ha dado eso. Ya dejó de llorar y me dice, no, pues nunca, ¿no? Entonces, igual, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. No podemos seguir construyendo realidades que no existen más que en nuestra mente. Porque si no, siempre nos vamos a sentir rechazados, porque el mundo nos rechaza, porque el mundo no es un lugar
tan bonito y tan agradable que funcione para que yo sea feliz. Tenemos que evitar y manejar todo ese tipo de cosas. Primero, establecer límites. Lo que yo sé que me hace daño no es para mí. Y no tengo yo por qué pedirle permiso ni darle explicación absolutamente a nadie, porque tengo que cuidar mi salud yo. Número 2, no confundir lo que es un anhelo con una expectativa y no crear falsas expectativas en los demás para que yo me sienta bien. Porque si es así, voy a seguirme sintiendo con rechazo de que el mundo me falla, de que soy una víctima, de que nadie me quiere y que todos están en contra de mí y que yo ya sabía que no me iban a aceptar y todo ese tipo de cosas. Y número 3, lo decía ahí en su libro, fin, el cese al intento de control. Yo tengo que de alguna manera renunciar. ¿Cómo? No sé. Cada uno de ustedes, me imagino que asisten en ocasiones a un grupo de autoayuda, tienen sus reuniones, van con un profesional, tienen sus lecturas, tienen sus mesas redondas, de los lugares en donde sean. Entiendo que el grupo donde estamos ahorita platicando tiene su sede en la ciudad de New York, pero entiendo que son ustedes personas de otros países, no sé, quizá de México, quizá de, no sé, Argentina, quizá de Colombia. Tengo muchos hermanos colombianos. Tengo que ir a Colombia, ya conozco a varias personas allá. ¿No? Algún día voy a ir a Colombia a tomarme un cafecito. O Guatemala, también me han invitado, a Lima, no sé de dónde sean, pero entiendo que del lugar donde sean, tienen recursos para seguir trabajando. Y entonces tenemos que cesar en el intento de controlar la perspectiva que otro que no soy yo tenga del mundo. ¿Por qué? Imagínense si yo tengo el problema de sentirme rechazado, si yo tengo ese problema, esa sensación de rechazo, yo tengo ese problema, sensación de rechazo, y sigo intentando controlar, pues me voy a sentir con más sensación de rechazo, porque el mundo no va a ser como yo. El mundo no va a opinar como yo. Mis seres amados no opinan como yo de ninguna manera. Nunca. Cada quien tiene su percepción, su perspectiva, su historia de vida, su percepción. Cada quien ama diferente. Todos los seres humanos nos desarrollamos de diferente manera. Absolutamente. Entonces, hay 3 motivos que son bellísimamente sencillos. ¿Por qué? Porque es dentro de la sencillez como nosotros encontramos el saneamiento, la sanidad emocional. No se necesita ser tan complicado. Es muy sencillo ser feliz en esta vida. Es extremadamente sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Porque no queremos ser sencillos. Queremos que todo esté tan complejo, ¿no? Queremos que todo esté tan complejo. ¿Por qué? Oye, ¿por qué no le hablas a tu prima? No, yo no le hablo para nada porque ella, hombre, me robó unos guaraches y una falda y luego le dijo a uno que era su novio y todo. ¿Cuándo pasó eso? No, cuando estábamos en la secundaria. Madre santa. ¿No? Han pasado 35 años. Pero no queremos abandonar. No queremos abandonar. Existe un escritor, autor de psicología, antropólogo, psicólogo, psicoterapeuta, pionero de una de las escuelas psicoterapéuticas a las que yo pertenezco. No lo conocía a él, pero conozco a sus alumnos. Sus alumnos fueron mis maestros. Se llama Paul Watzlawick. Es un judío de Nueva York. Un maldito genio. Entonces él escribió un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Porque dice él, yo no quiero que la gente sean unos amargados mediocres. No quiero que sean unos amargados, pero de primer nivel. ¿No? De primer nivel. Y entonces escribe 100 maneras de cómo amargarse la vida, porque es un arte. Nomás les voy a compartir 2, las primeras 2. Número 1, dice, por ningún motivo, nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones el pasado.
Porque el pasado es una fuente riquísima de dolor, amargura y sufrimiento. Entonces tú aférrate al pasado, tú aférrate. Tú me dijiste que estaba tonto cuando íbamos a la primaria y todo, y por eso yo ya no te quiero y todo. Aférrate al pasado. Verás que es el primer ingrediente para ser un amargado con sistema, ¿no? El arte de amargarte la vida. Número 2. Tú piensas una cosa y vives siempre con eso. Solo hay una solución para una dificultad. Solo una. ¿Cuál? La mía. No más. Hay una dificultad, hay una solución. ¿Cuál es? Mi solución. Y todo lo que no sea mi solución, no sirve. ¿Se dan cuenta? Y entonces nos vamos sintiendo rechazados por las opiniones de los demás, por los criterios de los demás, porque el mundo no hace lo que nosotros queremos que sea. Vamos a simplemente, voy a resumirles nada más qué es lo que hemos platicado. Ustedes lo leyeron de su literatura, del libro Esperanza para Hoy. Tenemos 3 conceptos que hacen que un ser humano tenga la percepción de ser rechazado. La ausencia de vivir un cariño seguro. En un lugar neurótico, alcohólico, psicótico, no puede haber cariño seguro. Es decir, no se puede agredir y decir que se quiere al mismo tiempo. No existe. No hay fomento a la autonomía, porque siempre estamos criticando lo que está mal y siempre estamos nosotros quejándonos de lo que los niños hacen mal, de lo que no tenemos, de lo que no fue, de lo que no ocurrió, y entonces no podemos fomentar la autonomía. Número 3, libertad de expresión. No podemos expresarnos, no podemos mandar el mensaje que en un núcleo familiar, en una situación, las personas tienen derecho a expresarse de la manera como quieran, como gusten, como manden. Los seres humanos tienen derecho a expresarse. Eso provoca un sentimiento de rechazo en el ser humano. Y ese sentimiento de rechazo provoca 3 cuestiones que son bien importantes. Nosotros, esa sensación de rechazo nos hace sentirnos excluidos, y como no entendemos por qué nos sentimos excluidos y por qué los demás nos excluyen, entonces nos hacemos codependientes de aquel que nos está rechazando, ¿no? Es por eso de las historias, pues. Es por eso de las historias de películas de terror. El otro día estaba atendiendo yo a un señor que tiene 34 años casado en una ciudad de Estados Unidos, y el día que en su casa no está la policía, están los bomberos. Entonces, es una relación horrorosa, pero él no puede dejar a la señora, ni la señora lo puede dejar a él. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay una némesis ahí, hay un anclaje. ¿Por qué? Porque el rechazado siente atracción sobre su rechazante. ¿Por qué? Porque el sueño de todo codependiente con sistema es alcanzar la codependencia del otro hacia él mismo también. Entonces sería una codependencia codependiente, ¿no? Número 2, el rechazo es uno de los mayores daños porque nosotros no lo entendemos. Y las consecuencias van en la tristeza, la autoestima, la vergüenza, la baja valoración. Ya lo vimos, el complejo de inferioridad, que se transmite en un deseo de agredir al otro porque no te agredan antes, todo ese tipo de situaciones. Número 3, saber que nosotros por miedo al rechazo hacemos actos aberrantes. Por miedo a sentir que nos rechazan, nosotros hacemos actos que de una manera cuerda, asertiva, tranquila, austera, no las haríamos. Pero por miedo al rechazo hacemos muchísimas cosas, y las consecuencias de lo que nosotros hacemos son verdaderamente catastróficas, que nos llevan a muchísimo sufrimiento. Y por último vimos tres sugerencias que están aquí. Libro Esperanza para Hoy, página 14, página 59, página 246 y página 252. 3 sugerencias de 3 testimonios maravillosos, Al-Anon, que nos indican el camino a trabajar el rechazo.
Número uno, establecer límites. Número uno, establecer límites. Es decir, yo tengo mis límites. No soy omnipotente, no soy todopoderosa, no soy todopoderoso, tengo mis limitaciones y yo decido cesar de hacer lo que a mí me lastima. Lo que a mí me lastima, yo le pongo un límite para protegerme de los demás y que los demás se protejan también de mí. Eso lo dicen sus compañeros en los testimonios. Número dos, saber que la sensación de rechazo no rechazo. Es un mal manejo de los conceptos que son anhelos y expectativas. Es decir, yo tengo el derecho de tener anhelos, que es lo que yo quisiera vivir en un futuro, en mi persona y con los seres queridos. Pero no tengo expectativas en nadie porque los otros tienen su propia forma de pensar, creer y sentir. Renuncio yo a tener expectativas en los demás porque al tener expectativas en los demás me empiezo a hundir en el dolor porque la gente no va a percibir el mundo como yo quiero. Y número tres, tengo que buscar de alguna manera luchar con todas mis fuerzas para cesar en ese intento de controlar el pensamiento, el sentimiento y la vida de los demás. Yo no puedo, no está en mis manos, falta de poder, lo dice la primera mitad del primer paso, el programa Minnesota, ¿no? Falta de poder. Soy impotente, quiere decir que yo no está en mis manos cambiar la percepción y el estilo de vida de otro ser humano que no sea yo. No puedo hacerlo, no puedo ni podré, nunca. ¿No? El segundo paso lo dice, estamos convencidos de que un poder superior a nosotros mismos va a regresarnos el sano juicio, si lo buscamos. Si no lo buscamos, no. Si lo buscamos. Y en esa búsqueda también es una desbúsqueda. Es decir, es tan grave lo malo que hacemos como lo bueno que dejamos de hacer. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener un autoconvencimiento de que la palabra clave en estos asuntos, morfosis, cambio de perspectiva, de forma de percibir la misma realidad. La neurosis, la psicosis, la envidia, el autodistanciamiento, todas estas situaciones. Entonces, es una propuesta simplemente de lo que ustedes como miembros de grupos, de familias Al-Anon, estudian todos los días. No hay nada más rico que no sea unos estantes de un programa de autoayuda, un programa de 12 pasos. Es magnífico. Fíjense, si exploran el lado espiritual, en los grupos de AA, ahí en el estante, hay un libro que se llama Llegamos a Creer. Así se llama el libro. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque son testimonios de enfermos de adicción al alcohol, de que han buscado a ese poder superior de una manera incesante y en su búsqueda ha rendido frutos y lo han encontrado de alguna manera u otra. Por eso el libro se llama Llegamos a Creer. Es verdaderamente excelente, excelente. En los programas de Neuróticos Anónimos hay un libro rojo que se llama simplemente Plenitud o Plenitud y Obediencia. Es un libro no muy grande también, y ese nos habla también de la necesidad que tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que hacemos y dejamos de hacer, y dejar estar en hipervigilancia hacia otro ser humano, ¿no? Entonces, mira, ahí lo están enseñando, un libro. Lupita lo está enseñando. Sí, son maravillosos los libros, son excelentes, pues. Entonces, en todos los grupos donde se maneje un programa en Minnesota, siempre habrá libros que son verdaderamente maravillosos. Hay un único libro que lo han sacado y lo han metido, yo creo como unas 10 veces de la LAC, de los grupos de familia Al-Anon, que se llama Los profesionales se enfrentan al alcoholismo. Porque es el único libro que tiene, digamos, testimonios de profesionales, no tanto de todos los, no tanto pues de todos los testimoniales de las personas. Y creo que ya está totalmente, digamos, descontinuado el libro, pero quienes lo puedan adquirir de ustedes,
yo se lo recomiendo. Ah, mira, me lo están enseñando. Clarita me lo está enseñando. Es excelente. Página 31, de ese Clarita, página 31, creo que es el doctor Brooke, ¿no? Creo que yo conozco a Claudia Black y a Brooke y a Joan Collins. Creo que en la página 31 viene un artículo de desprendimiento, que es excelente. ¿Ah? Ahí podemos encontrar mucho de lo que estamos hablando. Mucho de lo que estamos hablando lo podemos encontrar. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, la tolerancia. Todos quienes han asistido a esta plática, sería imposible verlos a todos, conocerlos a todos. Me encanta que hayamos podido conversar y pasar un momento agradable, y que si algo pude con mis palabras, algo pude sembrar en el corazón, la mente de todos ustedes, en esta mejora continua del ser humano, porque yo estoy convencido que somos muchos los que queremos que este mundo sea un poquitito mejor. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, y creo que venimos ahora a unas preguntas. Les agradezco mucho. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.